Hola, Dios les bendiga y Dios les guarde, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Hoy, 2 de abril, vamos a estar estudiando la palabra de Dios en el libro de Samuel, capítulo 29, 30 y 31. Con estos tres capítulos concluimos el libro de Samuel. Aleluya. Pero vamos a estar orando para estudiar la bendita palabra de Dios. Padre amado, te suplicamos, Dios mío, en esta preciosa hora que seas tú orando en nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas por medio de tu palabra, Dios Santo, y que sea de bendición y edificación para nuestras vidas, Dios poderoso. Hoy concluimos con el libro de Samuel, para gloria y honra tuya, Dios poderoso. Ayúdanos a entenderla, comprenderla en nuestro corazón y así guardarla siempre, para que podamos nosotros hacer siempre lo correcto, mi Dios, delante de tus ojos. En el nombre de Jesús te damos la gloria, mi Dios, por siempre. Amén y amén. 1 Samuel capítulo 29. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 50, de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿Qué hacen aquí estos hombres? Y Aquis respondió a los principales de los filisteos: ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué causa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: Vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no has agradado. Vuélvete, pues, y vete en paz para que no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿Qué he hecho que has hallado en tus siervos desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor, el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues mañana, tú y los siervos de tu señor, que han venido contigo, y levantaos al amanecer. Marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. David derrota a los amalecitas. Capítulo 30.
Cuando David y sus hombres vinieron a Siglar al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siglar, y habían asolado a Siglar, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino que los había llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que él estaba alzaron sus voces y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por su hija. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, con que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comida, y le dieron a beber agua, y le dieron también en un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Sicla. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que llevaban desparramados sobre toda aquella tierra conmigo, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande. Así que los hijos Así
de los hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: Este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, la saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿Por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: No hagáis eso, hermanos míos, de los que no ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza de Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siglag, vio del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en el Jair, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, de Horma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor en ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se la echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y de su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron las armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo
en el muro de Bet-san. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron todos aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san, y viendo a Jabes lo quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Aleluya. Gloria a Dios. Pues esto ha sido todo, mis hermanos. Con esto hemos concluido el libro de Saúl. Saúl, con la muerte de Saúl. Aleluya. Pues mañana 3 de abril, vamos a empezar con el libro de segunda de Samuel, capítulo 1, para la gloria y honra de Dios. Aleluya. Vamos a orar antes de concluir con esta porción de la palabra. Amado Padre y buen Dios, te agradezco, Dios mío, por esta oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra. Muchas gracias, Dios mío, porque tú nos eres el que nos da fuerzas para estudiarla, para comprenderla, para guardarla en nuestro corazón y para ponerla por obra diariamente. Muchas gracias, Dios mío, por todo. Que tu Espíritu Santo guíe nuestros labios, nuestros corazones, para que podamos guardarla y así meditar siempre en ella. Gracias, Dios mío, porque hoy 2 de abril hemos estudiado nuevamente tu palabra. Y que mañana 3 de abril podamos seguir estudiando en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 1. Seguir estudiando ahora la historia de David. Ya vimos la historia de Saúl, que fue un rey que desobedeció a tu mandato y por causa de esa desobediencia perdió el reino. Así somos nosotros. Si desobedecemos también llevamos la de perder, porque tú eres el que nos ordena y nosotros como hijos tuyos debemos de obedecer al mandato de tu palabra. Gracias, Dios mío, por todo. En el nombre de Jesús te doy la gloria por todo. Amén. Amén. Esto ha sido todo, mis hermanos, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes siempre. Dios les bendiga y Dios les guarde. Chao, chao.